Vamos a iniciar con una oración. Voy a pedirle al pastor Ramiro que nos dirija en una oración para dar inicio a esta conferencia. Pastor Ramiro. Muy bien, gracias hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Dios grande y Dios fuerte, estamos muy agradecidos por esta gran oportunidad que tú nos das de poder, Señor, aprender mucho más tu palabra a través de siervos como Jim, que, Señor, con mucho esfuerzo y también, Señor, con mucho amor, desarrolla sus dones para que tu iglesia pueda edificarse, pueda animarse, Señor, y pueda seguir creciendo en el conocimiento de tu verdad. Estamos muy agradecidos por todos los hermanos, Señor, que han hecho un alto a sus quehaceres, porque tienen el deseo de aprender, de conocer, de poder, oh Dios, experimentar día a día de esa gracia y sobre todo conocer esa verdad que nos hizo libre el día que nosotros te conocimos, pero que ahora nos ayuda a seguir creciendo, a seguir fortaleciéndonos, a seguir madurando, Señor, para estar listos y preparados para toda buena obra que tú de antemano, Señor, has establecido para aprender de esta verdad, Señor, que estamos seguros nos va a retar para cuidarnos, para sostenernos en medio, Señor, de esta decisión que un día tomamos delante de ti. Gracias, Dios. Pido que tú dirijas todo este tiempo, de principio a fin. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Bien, hermanos, antes de darle pase a Jim, simplemente compartirles cómo va a ser la dinámica de esta reunión. Agradecerle, obviamente, a Jim desde ya toda la manera en que él tiene esa disposición y ese cariño para compartir con nosotros desde su hogar hasta acá a Perú. Vamos a tener 45 minutos de exposición de parte de Jim en esta primera etapa y luego vendrá un descanso de 10 minutos. Lo que quería decirles era de que, por favor, vamos a mutear todos los micrófonos. Eso ayuda mucho en el orden, pero también algunos que quieran también apagar sus cámaras ayuda mucho en que no se sobrecargue la red. Eso es siempre una recomendación que me han hecho en este tipo de reuniones. Voy a ir dándole admisión a las demás personas que van entrando. Si yo veo a alguien que, por ejemplo, tiene el micrófono prendido, yo voy a ir apagándolo para justamente ese espacio de Jim, no lo tomen, no es nada personal. Simplemente vamos a mantener los micrófonos apagados. Y luego de su exposición, del descanso, viene la segunda parte, que es la otra parte de la exposición de Jim, y yo después voy a dar las pautas de cómo van a ser el tipo de preguntas, para no llenarlos de tanta información ahora. Entonces, creo que presentar a Jim Panayo no debe ser muy largo, porque la mayoría, si no todos lo conocemos, es alguien de la casa, que podríamos decir, de acá de Perú, de Adiel, y es un buen amigo, es un siervo, es un pastor, es un sembrador, es un expositor fiel y temeroso de la palabra, así que creo que Dios nos da la bendición de tenerlo esta noche aquí. Bienvenido, Jim. No hay más palabras para presentarte, el resto lo recibirás en el cielo cuando llegues. Así que bueno, depende de tu postura sobre este tema, si voy a llegar o no. Eso lo hablaremos al final, sí. Bienvenido, Jim. Te escuchamos y Dios te use, querido hermano. Gracias, César. Gracias, hermanos, por estar presentes para esta conferencia. Tengo que confesar, cuando me invitaron a tocar un tema como este tema, no estaba muy contento, porque es un tema obviamente muy amplio, muy complicado, muy controversial, pero también creo que es muy importante. Entonces, la tarea es totalmente imposible. Les cuento con toda honestidad. En el tiempo que tenemos, poder realmente hacer justicia con este tema es imposible. Pero voy a intentar, por lo menos, hacerles ver los distintos elementos del tema y tratar al final de compartir una postura y defender esa postura bíblicamente. Entonces, eso es más o menos lo que deseo hacer. Entonces,
Voy a compartir mi pantalla con todos. Espero que todos pueden ver la pantalla. ¿Pueden ver el PowerPoint? ¿Alguien dame el... Sí, podemos Okay. verlo. Podemos Sí, verlo. podemos verlo. Ok, excelente. Sí, pastor. Bueno, un erudito católico estudiando el crecimiento de la iglesia en América Latina comentó: a veces parece que toda América Latina se está convirtiendo. La conversión religiosa es el mayor proceso social cambiando América Latina y el Caribe en los siglos XX y XXI. Conversiones desde y dentro de los grupos religiosos han sacudido la región y han cambiado la cara de la religión. Entonces, muchos cristianos celebraron esa conquista religiosa, por supuesto con mucha razón, ¿no es cierto? La iglesia evangélica disfrutaba de mucha influencia y veía un crecimiento increíble por muchos años. No obstante, ese cuadro no dice todo. De hecho, los estudiosos han visto que ya no se identificaron como cristianos. Ahora, surgen muchas preguntas a raíz de esas cifras, pero una pregunta muy relevante es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa gente que supuestamente se convirtió, pero luego dejó la fe cristiana? ¿Perdieron su salvación o nunca eran verdaderos cristianos? Bueno, las preguntas giran en torno a la cuestión de la seguridad de la salvación, el tema que vamos a compartir en esta noche. Es un tema controversial hasta entre los evangélicos, o sea, no hay mucho acuerdo. Hay muchos que dicen que es totalmente imposible perder la salvación y que pase lo que pase, una vez que una persona se convierte, disfruta de una salvación totalmente segura. Pero hay otros, cristianos igual, que tienen la misma firmeza, pero alegan que sí se puede perder la salvación y que las estadísticas de deserción y los testimonios de muchas personas son evidencia de tal fenómeno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Existe una seguridad de nuestra salvación? Bueno, esto es lo que queremos ver en esta noche. Básicamente hay 3 puntos que vamos a compartir esta noche. Primero, quiero hablar de la tensión que existe entre esas dos opciones. La tensión entre una seguridad y la necesidad de perseverar fiel hasta el final. Segundo, vamos a compartir algunos principios, básicamente un principio por el tiempo, que nos puede guiar a resolver la tensión. Y finalmente, en la segunda sesión, vamos a ver la base de una seguridad para la salvación. Que ustedes tienen. Pero por lo menos vamos a tratar de dar una postura sobre este tema controversial. Entonces, vamos a empezar viendo la tensión que existe entre una salvación segura y las advertencias que la Biblia hace a perseverar hasta el final. Por un lado, hay una variedad de pasajes que pueden apoyar la idea que se puede perder la salvación. Por ejemplo, consideren este texto de Colosenses 1, 21 a 23. Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, dice esto: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Y qué decimos nosotros? Todos nosotros, viendo
este tema, donde Pablo habla del pasado de ellos, ¿no? Y horrible, metido en el pecado y todo esto, pero dice, ahora os ha reconciliado. Y habla de nuestro presente. ¿Cuál es nuestro presente con Cristo? Que Él va a presentarnos santos y sin manchas. La muerte de Cristo resultó en un cambio tan radical en nosotros, que ahora nuestro destino es totalmente diferente. Un futuro de santidad y pureza ante Dios. Increíble, ¿no? Pero el texto sigue, no para ahí. Pablo sigue y dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El verso 23 parece enseñar que nuestro estatus futuro delante de Dios depende de nuestra constancia, de nuestra firmeza y continuidad en la fe. O sea, hay una condición en ese texto. Si permanecemos, vamos a ser presentados como santos delante de Él. Pero si no permanezco fiel, si no me mantengo firme, no parece tan seguro. Y hay varios textos, y vamos a ver otro texto más adelante, pero hay varios textos que tienen el mismo sentir. Textos donde se pone una condición para poder disfrutar de la salvación. Fijándonos en estos textos, nos deja con ansiedad, con una preocupación constante, con la duda si es posible sentir una seguridad en nuestra salvación. Pero justo cuando nos sentimos ansiosos por el peso de todos estos textos, esas advertencias, tenemos esa ansiedad que nada es seguro en la vida cristiana, justo en ese momento encontramos una multitud de textos que parecen decir todo el opuesto. Y de hecho, la Biblia es repleta de pasajes que claramente apoyan la idea de que nuestra salvación es totalmente segura, que es imposible perder nuestra salvación. Entonces tenemos, por ejemplo, un texto nada más, Juan 10, 27 a 30. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Según lo que Jesús revela en este texto, la vida eterna es un regalo que Dios nos da y por ende no hay posibilidad de perderla. Además, Él dice que los que tienen vida eterna nunca van a perecer jamás. ¿Por qué? Él dice, porque Dios mismo nos tiene en sus manos. ¿Existe, hermano, hermana, un lugar más seguro? Como ovejas de Cristo, parece que nuestra salvación es totalmente segura. Y hay muchos textos, y vamos a ver varios más adelante, que dan la misma promesa, una confianza plena de que nuestra salvación es permanente, que depende del poder y la fidelidad de Dios, no importa nuestra debilidad. Nosotros vemos en estos textos, es una tensión real, una tensión que, no se puede ignorar, pero quizás todavía no es muy claro para ti. Entonces tenemos que profundizar nuestro reconocimiento de esta tensión, viendo más a fondo los dos lados del asunto, ¿ok? Entonces vamos a empezar con las advertencias del Nuevo Testamento. Las advertencias del Nuevo Testamento. Aunque los cristianos reconocen la presencia en el Nuevo Testamento de pasajes muy fuertes que advierten a los lectores a seguir fiel en la fe, hay mucho debate sobre el significado de estas advertencias. Ojalá que tuviéramos tiempo para ver las distintas posturas sobre las advertencias. No podemos, entonces solamente vamos a ver un texto, una advertencia, y después vamos a hablar de su significado. En
en varios libros hay estas advertencias muy, muy fuertes, pero el libro que tiene más advertencias es el libro de Hebreos. Esa carta dirigida a una comunidad de cristianos más probable de una descendencia judía que estaba pasando por momentos muy difíciles. Ellos experimentaban varios tipos de aflicciones y quizás hasta persecuciones. La vida era muy, muy dura para ellos. Y parece que muchos de ellos se enfriaron en su fe. Y algunos estaban pensando en dejar de lado el cristianismo para volver al judaísmo. Entonces, el autor escribe para exhortarles a seguir adelante a pesar de las pruebas. En esta carta hay 5 advertencias muy fuertes. Muy fuertes. Es la base, básicamente, de la postura que se puede perder la salvación. Son estos 5 textos. Hay otros también, pero aquí radica realmente la defensa más fuerte para esa postura. Entonces, esas 5 advertencias, el autor está tratando de convencer a los creyentes que si no permanecen en la fe, las consecuencias van a ser horribles, terribles. Su deseo es que ellos se mantengan fieles y de esa forma obtengan la plenitud de las promesas de Dios, culminando, por supuesto, en la salvación eterna. Entonces, capítulo 6, y voy a leer el resto de ese texto. El autor dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice, es imposible el autor. ¿Por qué? Porque han crucificado de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, para entender esta advertencia, básicamente hay 5 preguntas que nosotros tenemos que hacer. La primera pregunta es, ¿quién es la audiencia? O sea, ¿a quiénes está dirigiendo esta advertencia el autor? Porque aquí radica una controversia, ¿no? Bueno, en los versos 4 y 5, el autor describe a los lectores con varias características, ¿no? Que demuestran que ellos eran creyentes. Él dice, en cuanto a ellos, él dice, fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es claro, hermanos, cuando el autor habla de ellos, que él está diciendo que ellos son creyentes. Han experimentado todos los beneficios de una relación con Cristo. Entonces, él dice que como el terreno que recibe la lluvia, ellos han recibido todo lo necesario para crecer y dar frutos. Entonces, la forma más natural, creo yo, de entender esa descripción de ellos es que esas personas habían experimentado las bendiciones que Dios da a los que reciben a Cristo. Ellos son creyentes.
¿Okay? Ellos son creyentes. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuál era su pecado? Bueno, en el capítulo 5, verso 11, el autor reprende a los miembros de la iglesia porque son tardos para oír. O sea, ellos no han avanzado como deberían haber hecho. Todavía ellos están inmaduros. O sea, una pereza espiritual. Por ende, ellos les falta el discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo, dice el autor. Esto es un estado muy peligroso. No obstante, hermanos, su pecado principal se ve en el verso 6 del capítulo 6, donde él habla de que ellos, ¿qué dice? Recayeron. La palabra que él usa en griego significa alejarse de Dios. Eso no quiere decir que alguien por un determinado momento se ha alejado, sino de algo más permanente, algo más fuerte. La idea es de una separación total. O sea, el tema es apostasía, apartándose totalmente del camino de Dios, renunciando a Dios. Y el autor explica que la persona que ha experimentado todas las bendiciones de una conversión, pero termina sin frutos, porque es tardo para oír y no avanza en la fe, no puede ser renovado para arrepentimiento. El texto dice, es imposible. La razón por qué es imposible es porque ha crucificado, dice él, de nuevo para uno mismo, Cristo. Y lo ha expuesto a vergüenza y maltrato. No es cualquier pecado, entonces, hermanos. Está hablando de una apostasía. Un rechazo total de Jesús. Después de haber experimentado todas las bendiciones, la persona renunció su fe. Número tres, ¿cuáles son las consecuencias de su pecado? Esta parte es muy fuerte, muy fuerte. El autor alega, él dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Ellos han experimentado la obra de Dios en sus vidas, pero se apartaron del camino, por ende no pueden volver a ser convertidos. No hay lugar para arrepentimiento. Ellos son como el terreno que recibe todo lo que necesita para producir, pero no produce nada. Esa tierra es rechazada y finalmente, dice él, quemada. La imagen es claramente la de un juicio final. El rechazo ante el juez de todo. O sea, la consecuencia es que es reprobada, dice él. Aquí es la salvación. Y número 4, ¿cuál es la exhortación frente a ese pecado? Ellos tienen que perseverar hasta el final. Esa es la exhortación del autor. El deseo del autor es que ellos puedan avanzar hacia la madurez espiritual. El autor no desea que ellos sigan con su pereza espiritual y falta las ganas para escuchar la palabra. Más bien que ellos imiten a los que permanecieron hasta el final a través de una fe permanente. Y así heredaron lo que les fue prometido, la salvación. Y número 5, la esperanza. La esperanza del autor, la plena expectativa de él, es que ellos van a permanecer, porque Dios no va a olvidar su servicio hacia los demás. Es interesante que él comparte una advertencia tan fuerte, pero también les dice que tenemos confianza que esto no les aplica. La base de su confianza es que Dios va a recordar su servicio. Entonces, esta advertencia, para resumir, es una advertencia dirigida a los cristianos y dice que si ellos no permanecen fieles hasta el final, van a experimentar el juicio eterno de Dios. O sea, si no permanecen fieles hasta el final, no se salvan. Casi todas las advertencias que vemos en el libro de Hebreos tienen el mismo sentido, la misma pinta que lo que acabamos de ver. Rápidamente, déjenme resumir las otras
las otras advertencias que se ve en el libro de Hebreos. Rápidamente, ¿cuál es la conclusión después de haber estudiado todas? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, primero, la audiencia. Están dirigidos a una comunidad de creyentes. No obstante, nosotros sabemos que la iglesia en el mundo siempre es un grupo mixto, donde hay personas verdaderamente convertidas y otras personas que dan la apariencia del cristianismo, pero quienes nunca se han convertido de verdad. Después, las advertencias no son reales. Dios amonesta a su iglesia para que la iglesia y todos los miembros sigan adelante en la fe sin desviarse. ¿Cuál es el pecado? Bueno, por lo general, las advertencias enfocan la apostasía. Usan varios términos, varias palabras para describirlo, pero básicamente el pecado principal es el de rechazar a Cristo totalmente. Y las consecuencias, si una persona no hace caso a las advertencias, son terribles, son eternas. Se trata de no salvarse. Bueno, yo podría ir a otros textos, en Mateo, en las cartas de Pablo, en varios lugares del Nuevo Testamento. Todas las advertencias apuntan a una verdad muy clara. Nadie va a salvarse sin perseverar hasta el final. Una persona tiene que mantenerse firme en la fe durante toda la vida y hasta el día de Cristo. La salvación es para los que llegan a la meta. Pero ojo, quiero hacer dos aclaraciones brevemente. Primero, no estoy diciendo que alguien puede ganar la salvación por sus obras o por la profundidad de su fe, ni por cualquier otra cosa en la persona. No. La Biblia es clarísima que la salvación es totalmente una obra de Dios por su gracia. No obstante, la fe que salva tiene que ser una fe que persevere, una fe que produzca obras, una fe que dure hasta el final. Si no es ese tipo de fe, entonces no es una fe salvadora. Segundo, tenemos que entender el propósito de las advertencias en las Escrituras. El propósito de las advertencias no es reprender o amenazar a los que ya están en rebelión. Su propósito principal es convencer a un creyente a seguir adelante en la fe sin darse por vencido o sin alejarse. O sea, las advertencias son instrumentos para capacitarnos e impulsarnos hacia la conducta y la actitud correcta. Tienen un propósito formativo, educativo, más que un propósito disciplinario. Por ejemplo, cuando yo estoy manejando un carro y encuentro un letrero que dice, cuidado, una curva peligrosa, no se descuide. Yo no lo tomo como una reprensión de parte del Departamento de Tránsito, como si yo ya estuviera descuidándome y manejando imprudentemente. Tampoco lo tomo como una amonestación acerca de mi capacidad o mi manera de manejar. ¿Cuál es el propósito de la advertencia? Es una manera de instruirme acerca de los peligros en el camino, que me hace bajar la velocidad para que no haga algo imprudente que resulte en un accidente. Su función es orientarme, animarme a cierta conducta, cierta actitud, cierta respuesta. De igual manera, las advertencias en la Biblia no tienen como propósito decir que los cristianos ya cayeron en el pecado. Tampoco tienen el propósito de revelar la condición de su fe. El propósito de las amenazas es educar a que tomen decisiones sabias, a medir las consecuencias y a reconocer los peligros en el camino. Las advertencias son actos de amor y misericordia de parte de Dios, no señales de su enojo o de un juicio contra los cristianos. Son la voz de nuestro Padre, amado Padre,
animándonos a seguir en la fe y a evitar los baches y las bombas para que lleguemos con bien a nuestro destino. Las advertencias son ejemplos de la abundante gracia de Dios porque nos sacuden cuando estamos insensibles, nos empujan cuando estamos parados y nos despiertan cuando estamos dormidos. Las advertencias representan un lado de la tensión. Hay otra vez un montón de textos que inspiran una confianza plena en la salvación. O sea, estos textos demuestran que el creyente es totalmente seguro en la salvación que Dios promete. No podemos ver todos, por supuesto, pero quiero ver dos pasajes. Okay. Ojalá que pudiéramos ver más, pero solamente dos pasajes. Primero, me encanta ese texto, uno de mis textos favoritos, 1 de Pedro 1, 3 a 5. Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Noten conmigo 5 observaciones. Primero, el fundamento. ¿Qué nos dice acerca de nuestra salvación? O sea, ¿de dónde viene nuestra salvación según ese texto? El texto empieza con una palabra de alabanza a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer. El mensaje es bien claro, ¿no? Es Dios que nos hizo renacer. No fue una obra iniciada por mí o realizada por nosotros de ninguna manera. Es una obra netamente divina que Dios mismo realizó como una muestra, dice Pedro, de su misericordia. Segundo, ¿cuál es el resultado de ese nuevo nacimiento que Dios ha hecho? El texto dice, nos hizo renacer para, ahí está el objeto de ese nuevo nacimiento. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es? Una esperanza viva. Nosotros tenemos, según lo que dice Pedro, una esperanza viva. ¿Qué quiere decir? Bueno, significa una expectativa segura, un futuro en el cual podemos confiar plenamente. Y esta esperanza es siempre presente, es siempre vigorosa, siempre vigente y que nunca se puede extinguir. Pero hay más. Porque Pedro llama esta esperanza por otro nombre también. Él dice que es una herencia. Tenemos una esperanza viva, es decir, una herencia. Ahora, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo es esa herencia? ¿Qué dice Pedro acá? Que Dios nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y después dice, reservada en los cielos. Pedro lo describe como algo que no se puede corromper, que no puede ser manchada, que no va a perder su hermosura. Además, él dice algo muy importante. Él dice que nuestra herencia está siendo vigilada para nosotros, o sea, reservada en los cielos. Es una herencia entonces perfecta, permanente y protegida. Y Dios mismo la ha depositado en el banco celestial, donde Él está reservándola para nosotros. ¿Para quiénes es esa herencia? Miren lo que Pedro dice acá. Pedro dice que es para vosotros. Y después él explica quiénes son vosotros. Dice, vosotros que sois guardados de Dios mediante la fe. Los que van a recibir esa herencia son aquellos que Dios mismo está guardando por medio de su propio poder. ¿Entienden lo que Pedro está afirmando aquí? Hay una doble protección. Por un lado, nuestra herencia es una herencia reservada en los cielos para nosotros. ¿Podrías pensar en un lugar más seguro que el cielo? Para nada.
Entonces, Dios está guardando nuestra herencia en el banco celestial donde nadie jamás puede entrar a robar, donde nadie puede entrar para malograr. Es tan seguro como el mismo cielo. Pero por el otro lado, Pedro afirma que somos nosotros que somos guardados por el poder de Dios. Dios no solamente está guardando la herencia, Él también nos está guardando a nosotros mismos para la herencia. Hay una doble protección. Y como dice Pedro, Dios nos guarda por su propio poder. Nuestra herencia es tan segura que Dios es poderoso. ¿Quién va a poder quitar de Dios algo? Nada, nadie, jamás. Por ende, lo que Pedro está comunicando claramente es que nuestra esperanza viva, nuestra herencia es completamente segura y que Dios mismo es nuestra seguridad. Finalmente, ¿cuál es la meta de esa herencia? La meta de su vigilancia es la salvación futura. Pedro dice que es una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación para la cual Dios nos está guardando es una salvación futura. Es la salvación que viene cuando Cristo regrese para consumar la historia. Entonces, la clara enseñanza de este texto es que nuestra salvación es totalmente segura porque es un regalo de Dios, que Dios mismo está preservando para nosotros. Otro texto, Filipenses 1, 3-6. Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él, que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está dando gracias a Dios porque los filipenses han participado en la obra del Evangelio apoyando a Pablo. Pero también Pablo expresa su gratitud a Dios por una convicción que él tiene. ¿Cuál era su firme convicción? Que Dios iba a completar la obra que él mismo empezó en sus vidas. Ahora, ¿cuál era esa obra que Dios empezó e iba a terminar? Se trataba de la salvación. Pablo tenía una confianza plena que la obra de transformación que Dios había empezado en los filipenses, Él, de todos modos, iba a terminar cuando Jesús regrese. Pablo está afirmando dos cosas aquí. Primero, que su salvación, la transformación que ellos han experimentado, es una obra de Dios. Segundo, si es verdad que era una obra netamente de Dios, entonces ellos pueden tener una confianza totalmente segura que el mismo Dios que empezó la obra va a llevar a la meta esa obra de transformación. Dios no va a dejar su obra en medio camino. Lo que Él empezó, y es Él que, seguramente, Él que empezó la obra, lo que Él empezó, Él va a terminar. Entonces, la conclusión de todo esto es que Pablo creía que la salvación de los filipenses era algo seguro, porque era una obra que Dios mismo empezó y que Él mismo iba a llevar a cabo. Entonces, podemos tener la misma confianza, porque es el mismo Dios que nos garantiza a nosotros su realización. Bueno, después de ver los dos lados de la tensión es evidente, ¿no es cierto? Hay advertencias muy fuertes que parecen poner en tela de juicio una salvación segura. Pero por el otro lado, hay textos que claramente describen una seguridad plena. ¿Cómo vamos a resolver esta tensión? Yo veo la hora y me parece que ya se acabó el tiempo para la primera parte. Entonces, ¿es verdad, César? Estamos en el tiempo. Tienes todavía, te dije 45 minutos
puedes tomar como 10 más si necesitas concluir esta primera parte. Ok, excelente. Sí, eso sería bonito para mí. Ok. Vamos a hablar rápidamente de cómo resolver la tensión. O sea, es un tema más amplio, por supuesto, pero quiero compartir una cosa, un principio que nos puede hacer ver una manera de resolver esta tensión. Una de las, resolviendo la tensión, una de las claves para poder resolver esta aparente tensión es entender cómo la Biblia balancea los dos polos del argumento. Hay en las Escrituras lo que se llama un claro compatibilismo. Obviamente tengo que explicar qué es eso, ¿no? Bueno, el compatibilismo es la filosofía que afirma que las siguientes dos afirmaciones son totalmente compatibles. En primer lugar, dicen que Dios es absolutamente soberano, pero su soberanía nunca funciona de forma que quede limitada, minimizada o mitigada la responsabilidad humana. O sea, eso significa que Dios tiene el control de todo. Él gobierna todo lo que existe y tiene un plan para todo en la historia. Y ese plan no puede fallar. Eso significa que Dios es soberano. No obstante, el hecho de que Él controla todo no lo hace al ser humano como un robot, ni quita del ser humano la culpabilidad por sus actos. O sea, el ser humano nunca podría echar la culpa a Dios diciendo, tú tienes la culpa por mi rebelión porque no me elegiste o porque todo lo que yo he hecho era parte de tu plan eterno. Tú tienes la culpa, no yo. No, el ser humano no puede decir eso. Porque aunque es verdad que Dios tiene un plan eterno, que de todos modos se va a cumplir, al mismo tiempo el ser humano es totalmente responsable moralmente. El ser humano hace lo que hace libremente. Entonces, el compatibilismo mantiene esa postura. Pero hay una segunda postura, o una segunda parte, digamos, un segundo polo que el compatibilismo mantiene en un balance. Y es que los seres humanos son criaturas moralmente responsables. Es decir, nosotros tenemos que elegir, tenemos que decidir, tenemos que obedecer, tenemos que pero desobedecemos, creemos, se rebelamos, etcétera, etcétera. Pero nuestra responsabilidad, nuestra libertad, nunca sirve para hacer que Dios sea absolutamente eventual. Eso significa que el ser humano actúa en libertad, hace lo que hace, si es algo que desea o no, hace porque quiere hacerlo, o sea, es libre en el hacer. No es que Dios está ahí torciendo sus brazos para que hagan lo que hacen. Son libres en ese sentido. No obstante, esa libertad no es tan exhaustiva que hace que Dios tenga que someterse a la voluntad humana. Ni es tan completa esa libertad para que pueda quedar anula la voluntad de Dios. O sea, la libertad del ser humano no es una libertad total, sino es una libertad limitada en cierta forma, tanto por el pecado como por la misma soberanía de Dios. Si no fuera así, entonces la profecía sería totalmente imposible. El plan de Dios siempre sería en peligro y sería totalmente imposible tener cualquier seguridad en nuestras vidas. Si el ser humano es responsable, el ser humano es responsable y es libre en el sentido que acabo de compartir, pero su libertad no es tan absoluta que puede cambiar o controlar o anular la soberanía de Dios. Hay una variedad de pasajes, muchos, ¿no?, que demuestran este compatibilismo. Solamente tengo tiempo para un pasaje. Es un texto muy bonito que se encuentra en Hechos 4, 27 y 28. Dice Lucas escribe acá en este libro, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste.
los apóstoles están orando a Dios, ¿no? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Y la palabra en griego es predestinado. Que habían antes determinado que sucediera. Los apóstoles fueron encarcelados y luego fueron soltados. Y ellos al salir se juntan a orar. Y esto es su oración. En medio de su oración, ellos reconocen el compatibilismo. Reconocen que Herodes y Poncio Pilato y todos los demás se juntaron para matar a Jesús. Ellos hicieron esa obra de maldad según sus propios deseos. Su propia maldad fue un acto libremente hecho, motivado por su rebelión. No fue que Dios estaba torciendo sus brazos. Ellos lo decidieron hacerlo y lo hicieron totalmente libre. No obstante, ¿qué dicen los apóstoles? Que ese acto libre simplemente cumplió lo que Dios ya había determinado antes de la eternidad. Su maldad cumplió la voluntad soberana de Dios. Todo fue parte de su plan eterno, mucho antes de que el deseo perverso había entrado en la mente de sus enemigos. Un diseño divino y un acto humano en el mismo evento demuestra un compatibilismo. Se ve la soberanía de Dios y la libertad humana. Las dos verdades están claramente escritas en la Biblia y nosotros tenemos que mantener las dos. Tenemos que mantener las dos. Ahora, ¿cuál es la importancia del compatibilismo para el tema de la seguridad de la salvación? Bueno, simplemente que tal como el compatibilismo dice que estas dos proposiciones que acabamos de ver son compatibles, que no se contradicen. Así también son veraces las dos ideas que dicen que el cristiano tiene que perseverar fiel hasta el final para ser salvo y que Dios preserva a sus hijos para que se salven. Como estas dos afirmaciones aparentemente contradictorias funcionan en armonía, es un misterio que es muy difícil de entender y aún peor explicar. Pero las dos cosas son verdades. Se ve ambas claramente expuestas en la Biblia. Entonces, aunque no vemos cómo armonizarlas, tenemos que afirmar las dos y mantenerlas como verdades compatibles. Tenemos que entender que la realidad de una salvación totalmente segura no anula mi responsabilidad de perseverar en fe. Tampoco la necesidad de una fe que dura anula la realidad de una salvación segura. Si vamos a entender lo que la Biblia enseña sobre este tema de la seguridad de la salvación, tenemos que reconocer la existencia del compatibilismo. Ok, bueno, vamos a tomar un break porque el humo está saliendo de las cabezas de mucha gente, entonces necesitamos un pequeño break. Entonces, César, sí. Paso la batuta. Ok, Jim, muchas gracias. Hermanos, a todos los que están presentes aquí en esta reunión virtual, tenemos 10 minutos, exactamente, vamos a ser muy puntuales, 10 minutos para un pequeño descanso. Pueden moverse, pueden ir por un café. Bueno. Listo, hermanos, comenzamos entonces con la segunda parte. Jim, tenemos 40 minutos. Si necesitas usarlos todos o menos, está bien, no hay problema, pero hasta 40 minutos es el tiempo prudencial. Listo, Jim, quedas. Okay. Tú me conoces, César, entonces es no usar todo el tiempo, nunca pasa en mi vida. Ok. Bueno, entonces vamos a la última parte, que yo dije que yo quiero dar la base de una seguridad, ¿ok? Para que sepan, mi postura, que creo que la Biblia apoya, es que hay una base para tener una seguridad de nuestra salvación. Entonces, eso es lo que quiero
compartir en este momento. La pregunta que se puede hacer es, ¿podemos en esta vida tener confianza de que somos salvos? Y yo creo que la respuesta es sí. Podemos y de hecho debemos tener una certeza muy firme, una confianza fuerte en la seguridad de nuestra salvación. Pero es importante reconocer que confianza en nuestra salvación no es una confianza basada en la fuerza de nuestra fe o la cantidad de nuestras obras o la intensidad de nuestras experiencias. Más bien, la seguridad de salvación descansa sobre el Dios Trino, sobre Él y su persona, o sea, sus obras, sus promesas, etcétera, etcétera. Un texto muy importante es 1 Tesalonicenses 5:24. Pablo dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, el llamado acá no es un llamado al ministerio. El llamado en este contexto es el llamado a la salvación. Y Pablo está diciendo, Dios, el que nos llamó a la salvación, es fiel para realizar la salvación en nuestras vidas. Entonces, nuestra certeza, nuestra seguridad en la salvación depende netamente de la persona de Dios, sus obras y sus promesas. Y eso es lo que queremos ver en esta parte. Quiero elaborar este punto enfocándonos en cinco cosas que sirven como la base de nuestra seguridad de salvación. 5 cosas. La primera cosa, primer pilar, digamos, nuestra seguridad de salvación descansa en la obra eterna de Dios. La obra eterna de Dios. Las Escrituras revelan que nuestra salvación empezó en los consejos de Dios antes de la fundación del mundo. O sea, no es que recién se le ocurrió a Dios salvarnos, sino fue una decisión que Él tomó antes de la creación, antes de formar el cielo o la luna, antes de hacer brotar los árboles y juntar las aguas. Dios decidió sacrificar a su Hijo por pecadores como tú y como yo. Entonces, por ejemplo, 1 de Pedro 1, 18, 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, el sacrificio de Cristo para salvarnos fue una decisión eterna de Dios, tomada antes de la creación del ser humano, antes de la entrada del pecado en el mundo. Dios tuvo planeado en sus consejos eternos la salvación de los pecadores. Entonces, por ejemplo, Apocalipsis 13:8 afirma esta verdad diciendo que Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aún más claro es Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios planificó nuestra salvación. Nos eligió antes de la creación del universo. Él decidió hacernos santos y sin mancha, o sea, santificarnos, aún antes de nuestra creación, aún antes de la creación del mundo. Ahora, yo sé que hay mucho misterio en todo esto, pero es una verdad muy evidente en las páginas de las Escrituras. Y esa verdad sirve como una base firme para nuestra seguridad respecto a la salvación. Nuestra salvación fue una decisión que Dios tomó en la eternidad. Hay un texto más que debemos analizar sobre esta verdad.
Jim, disculpe una pregunta. Sí. De repente, como antes, la primera parte estabas compartiendo pantalla. En ese momento todavía no compartes pantalla, ¿no? Oh, disculpa. Qué triste. No hay problema. Todo lo que estaba diciendo estaba en la pantalla. No hay problema. ¿Ahora ven la pantalla? Ahora sí. Ok. Entonces, ¿por qué? Ok. Ay. Ok, hermanos, perdón. Otro texto que quiero que veamos es Romanos 8, 29 a 30. Pablo dice en este texto, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, Pablo menciona 5 aspectos de la salvación. Y los trata como un proceso inquebrantable, un proceso imparable. Cuando Dios inicia el proceso, avanza hasta el final sin parar. ¿Cuáles son los 5 aspectos de la salvación? Bueno, primero dice, porque a los que antes conoció. Esto habla de lo que se llama el previo conocimiento de Dios. Y eso significa no que simplemente Dios vio de antemano algo, o sea, vio en el futuro lo que iba a pasar. No. La idea es que Dios ordenó de antemano. O sea, no significa solamente que Dios tenía conocimiento intelectual de algo antes, sino que Dios activamente planificó algo de antemano. La idea es, en este contexto de Romanos, es que Dios ya había puesto su amor sobre ese grupo de personas a los que Él eligió. Capta la idea. A ese grupo de personas que Dios ya había elegido antes de la creación, a ellos mismos Dios también, dice Pablo, los predestinó. Predestinar significa marcar de antemano. En este caso, Él dice que Él los marcó de antemano para que se conformen a la imagen de Cristo. O sea, Dios marcó de antemano, Él decidió previamente que esa gente iba a conformarse a la imagen de Cristo. O sea, esa es la meta de la santificación, es la meta de la salvación, es llegar a la imagen de Cristo. Pero la cadena sigue en este texto, porque a los que Dios predestinó, a ellos Dios también llamó. Ahora, como dije antes, el llamado no se refiere al llamado a un ministerio. Aquí se refiere a lo que se llama el llamado eficaz. Es un llamado a la salvación que es totalmente eficaz. O sea, es la obra de Dios donde Él no solamente invita, sino también a través de esa invitación produce en nosotros la salvación. El llamado logra lo que se propone. Nos salva, por eso se llama el llamado eficaz. Es el momento cuando Dios abre nuestros ojos y nos trae a la vida espiritual. Pero la cadena sigue y Pablo dice que aquellos que Dios llama, Él también justificó. Es decir, a ellos Dios les declaró justos, perdonados. O sea, nos ha salvado. Y a ellos Dios también, en el último caso, glorificó. La glorificación es ese momento cuando Dios complete todo el proceso, cuando Él nos transforme de tal grado que estamos listos para vivir eternamente con Dios. Es la meta final de nuestra salvación. Todo este proceso de salvación es realizado por Dios como una cadena inquebrantable. Todo es parte de un plan de Dios para nosotros, un plan que Él inició antes de la creación y que Él realiza poco a poco en el tiempo y que va a seguir haciendo hasta el cumplimiento de la historia cuando experimentemos la plenitud de su obra redentora en nosotros.
Si ese proceso es algo imparable, algo que Dios inicia y que sigue hasta completarse, entonces es algo seguro. No es algo que nosotros manejamos, no es algo que nosotros controlamos, sino es una obra soberana de Dios, una obra que Dios mismo inicia y lleva a cabo. Por ende, si Dios ha empezado este proceso en nosotros, Él mismo lo va a terminar. Nuestra salvación depende de su obra divina y soberana, no de nuestra experiencia o nuestras obras. Es una obra ya determinada por Dios y por lo tanto es totalmente segura. Ahora, yo entiendo que es algo misterioso para muchos, pero la Biblia es recontra clara que nuestra seguridad de salvación descansa sobre el plan eterno de Dios. En primer lugar. Ok, en segundo lugar, el segundo pilar de una seguridad de salvación es la obra redentora de Cristo. A fin de cuentas, nuestra seguridad de salvación es un regalo de Dios por medio de la muerte de Cristo. Es su obra redentora que asegura nuestro perdón y nuestro estatus, nuestro reconciliación ante Dios. Todo depende de lo que Él ha hecho por nosotros. El Nuevo Testamento está lleno de textos que revelen esta gloriosa verdad. Por ejemplo, escuchen lo que Pablo anuncia en Romanos 5, 8 a 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El inmenso amor de Dios fue derramado sobre nosotros aun cuando éramos pecadores. ¿Cómo? Cuando Él envió a su querido Hijo para que Él muriera por nosotros. Ese gran sacrificio resulta en que Dios nos declara justificados, no culpables delante de su trono de justicia. Y Pablo comparte acá dos afirmaciones importantes que tienen una consecuencia importante para nosotros. Primero, si Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, Pablo dice, entonces tenemos la seguridad de que estando justificados por su muerte, seremos salvos de su ira. Su obra de justificación asegura nuestra salvación. ¿Qué dice Pablo acá? Si Cristo murió por nosotros, entonces tenemos la seguridad que ya estando justificados, seremos salvos de su ira. Su ira no nos va a tocar. Segundo, si Cristo nos reconcilió con Dios cuando éramos enemigos, tenemos la seguridad de que estando ya reconciliados, ahora seremos salvos por su resurrección. Lo que este texto demuestra es que ya hemos sido declarados justos. Ya hemos sido reconciliados con Dios. Ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Y el gran resultado de todo esto es salvación. En Cristo somos salvos y seremos salvos de su ira y en el día de su juicio. Esta promesa se basa en la obra de Cristo. No en nuestra capacidad, no en nada de nosotros, sino depende de la obra redentora de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Vemos la misma verdad en Hebreos 10:10. El autor dice, en esa voluntad, hablando obviamente de la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Él dice, es la voluntad de Dios que nosotros somos santificados a través de la muerte de Cristo. Él se ofreció a Él mismo una vez para siempre. Y ese sacrificio logró santificarnos. O sea, la idea
es que Cristo hizo la voluntad de Dios cuando Él murió por pecadores. Y es por esa voluntad que nosotros que creemos en Cristo somos santificados. O sea, los creyentes ya somos santificados por la muerte de Cristo. ¿Tenemos que ser santificados? Por supuesto. Pero ya somos santificados también. Eso se llama el ya y el todavía no. Es otro tema para otra conferencia. Bueno, en el verso 14, el autor continúa su idea. Dice que con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo nos hizo perfectos. Ahora, no en el sentido que nunca pecamos, obviamente, sino en el sentido de que ya somos santificados ante Dios. Somos totalmente perdonados y que ahora cumplimos los requisitos para poder presentarnos ante Dios. ¿Se acuerdan de los animales en el Antiguo Testamento? Los sacrificios de los animales. Tenían que sacrificar animales puros y sin mancha. No, lo que el autor está diciendo es que ahora nosotros somos como esos animales. Somos puros y sin mancha ante Dios. No por algo en nosotros, obviamente, sino por el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, ahora somos aceptables ante Dios. Podemos disfrutar de una comunión con Él, justamente por la obra redentora de Cristo. Ahí tenemos dos pilares. Primero, es la obra eterna de Dios. Segunda, es la obra redentora de Cristo. La tercera es las promesas de Dios. Si preguntas, ¿cómo podemos perseverar fieles a Dios siendo pecadores? ¿Cómo podemos perseverar sabiendo que tenemos un enemigo muy astuto y muy engañador? ¿Cómo podemos perseverar en medio de tantas aflicciones, tantas pruebas, tantas tentaciones? La respuesta es no en nuestra fuerza, no podemos. Tal como estamos en Cristo, por la obra de Dios, así también llegaremos al final por la obra de Dios. Él nos va a preservar. Es su promesa. Su promesa y nuestra certidumbre van juntos acá. Nuestra certidumbre de una salvación segura no es consecuencia de nuestra fidelidad a Dios, sino de la fidelidad de Dios hacia nosotros. El hecho de que Dios es totalmente fiel, que Él nunca falla, que cuando Él hace una promesa, Él siempre la cumple, sirve para darnos una confianza inmensa en la certeza de nuestra salvación. Un montón de textos, pero Pablo confirma esto en 1 Tesalonicenses 5, 23, 24. Él dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este texto es una oración, ¿no es cierto? ¿Cuál es el enfoque de su oración? El deseo de Pablo es que los tesalonicenses sean santificados completamente en todo su ser. Y él desea que ellos sean guardados en esa santificación hasta que Cristo regrese. Pero noten, ¿quién es él que lo puede hacer? No son ellos mismos, sino es Dios. Pablo ora que Dios los santifique, que Dios los guarde hasta el final. Pero, ¿cuál es la esperanza de Pablo respecto a ese deseo de su permanencia en la fe? No está en ellos, sino en Dios. Y mire cómo Pablo confirma esto en verso 24. Perdón. En verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El fundamento de la esperanza de Pablo se basa netamente en Dios y su fidelidad. Puesto que Dios mismo los ha llamado a la santificación, Él también los va a guardar hasta el final. Una
a la meta de la fe, la salvación, porque Dios lo preserva. Es la obra de Dios. Es su obra que nos da seguridad, que da certeza que vamos a ser salvos en la consumación de la historia. Otro texto que dice lo mismo. 1 Corintios 1, 8 y 9, donde Pablo, hablando de Cristo, comenta, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la unión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La misma cosa, el mismo mensaje. Es Cristo mismo que va a confirmarlos hasta el final. ¿Cómo saben? Porque Dios es fiel. Dios mismo es Él que nos salvó. Es Él que nos llamó a una relación con Cristo. Y ahora es Él que nos va a preservar hasta el final para que seamos irreprensibles ante Cristo cuando Él venga. Otro texto, Judas 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Este texto es una bendición que el autor ofrece a Dios por los lectores de su carta. Su confianza en esta bendición es el poder de Dios y su capacidad de guardar al cristiano para el momento importante cuando todos se presenten ante Dios el juez. Judas tiene una confianza plena que Dios puede guardarlos, que Dios puede salvarlos. Es Dios que preserva a sus hijos para que se presenten ante el juez listos para la eternidad. Un texto más. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La preocupación de Pablo es que la conducta de los hermanos no sea causa de tristeza para el Espíritu Santo. Es decir, que no continúen en su pecado. Pero, ¿por qué el pecado causa tristeza para el Espíritu Santo? Porque fue el mismo Espíritu Santo que les ha sellado para salvación futura. O sea, el Espíritu de Dios ha marcado sus vidas con la estampilla de Dios. ¿Y cuál fue el propósito de ese sello? Marcar sus vidas como los que son guardados, reservados para el día de la redención. El Espíritu Santo les ha envuelto con su garantía de que llegarán para el día de salvación cuando Dios los va a recoger. La evidencia de esa seguridad es el sello de Dios en sus vidas, el mismo sello que es el Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Tenemos que perseverar firme en la fe hasta el final o no vamos a ser salvos? No obstante, es el mismo Dios, nuestro Padre y Salvador, quien nos agarra y nos levanta y nos lleva durante toda la carrera para que lleguemos a la meta y recibamos el galardón de la salvación. La promesa de Dios es que Él nos preserve para la salvación. Y Él es sumamente fiel. Lo que Él promete, Él hará. Por lo tanto, dice un autor, solo si recordamos la profundidad de la fidelidad de Dios, podemos ver nuestra vida, no como una serie de momentos independientes, sino como una vida que se preserva a pesar de todo. Por lo tanto, la doctrina de la perseverancia de los santos siempre será una doxología, o sea, una adoración a la preservación de Dios, que una y otra vez coloca la vida débil y amenazada en la luz inextinguible de su gracia. Nuestra esperanza de salvación, nuestra seguridad de salvación descansa sobre la fidelidad de un Dios que tiene el poder y la voluntad de llevar a cabo lo que Él promete. Otro pilar de nuestra seguridad de salvación es la transformación en la vida del creyente. Hermanos,
una pregunta. ¿Cuándo es que tendemos a dudar nuestra salvación o la salvación de una persona? ¿No es cuando nuestra vida no es tan consecuente con el Evangelio? Cuando caemos en el pecado, cuando nuestra mente está metida en las cosas sucias, cuando nuestro corazón es frío respecto a las cosas de Dios. Esos son los momentos cuando dudamos que realmente somos salvos. Ahora, hemos dicho que la base de nuestra confianza siempre tiene que ser la fidelidad de Dios y no nuestra fidelidad. También nuestra certeza descansa sobre la obra redentora de Jesús y no nuestras obras. Todo esto es verdad y no podemos olvidarlo. Sin embargo, sería totalmente desequilibrado no tomar en cuenta el estado de nuestra vida. Una vida inconsecuente con el Evangelio es una ofensa a Dios. Y si una persona vive una vida pecaminosa como la característica general de su vida, ¿cómo puede pensar que pertenece a Dios? Una característica innegable del Evangelio es que transforma vidas. Si no vivimos una vida transformada, ¿cómo podemos asumir que estamos en Cristo? Una vez más, no estoy hablando de perfección. Todos vamos a luchar siempre con el pecado. Pero una persona que alega pertenecer a Cristo, pero vive más caracterizada por el pecado, ¿con qué cara va a decir que pertenece a Cristo? Esta verdad es enseñada en todo el Nuevo Testamento, lo que estoy diciendo, enseñada en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, muchos textos que podemos ver, 1 de Juan 1, 2 a 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ahí es muy importante, ¿no? Saber que conocemos a Dios. Él dice, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan habla con mucha claridad acá. La evidencia de que alguien realmente conoce a Cristo es que su vida demuestra una obediencia a la palabra de Dios. Si decimos que somos discípulos, pero nuestra vida demuestra otra cosa, Juan dice que somos mentirosos. Es la persona que obedece, que demuestra que tiene el amor de Dios obrando en su vida. Esa persona es la persona que demuestra que pertenece a Cristo. Si queremos tener una confianza plena en nuestra salvación, debemos mantener una vida de santidad, una vida que es consecuente con la afirmación de fe que hacemos. Una vez más, no estoy hablando de una perfección. No estoy hablando de una vida donde nunca pecamos. Estamos refiriendo a una vida que tiene como característica más básica una obediencia a la voluntad de Dios. Por ende, el gran reformador Martín Lutero escribió: la conciencia de una vida bien empleada es la seguridad de que mantenemos la fe. Porque es a través de las obras que aprendemos que nuestra fe es verdadera. Entonces, un motivo por el cual muchas veces no sentimos una confianza plena en nuestra salvación es justamente porque nuestra vida no demuestra una transformación. En este caso, tiene mucho sentido no sentir esa confianza. De hecho, si nuestra vida no demuestra una obediencia, no debemos tener una confianza. O sea, no significa que no somos salvos, pero significa que no vamos a sentir esa confianza hasta que haya un cambio en nuestra vida. El cristiano que vive una vida consecuente con el Evangelio debe tener una seguridad muy fuerte de su salvación. Pero una persona que vive en contra de todo lo que su boca alega, que vive contradiciendo lo que la obra redentora de Cristo ha logrado y ha prometido, no debe sentir nada de seguridad de su salvación. No es porque se salva por obras, sino porque el enfoque del Nuevo Testamento es que los que se van a salvar
son aquellos que demuestran una fe genuina que persevera hasta el final. La Biblia nos dice, el enfoque del Nuevo Testamento, otra vez, es que los que se van a salvar son aquellos que demuestran una fe genuina que persevera hasta el final. Pero no todos que empiecen la carrera bien van a terminarla bien. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Va a haber miembros de nuestras iglesias que tienen la toalla y dejan de seguir a Cristo. Además, sabemos que en toda iglesia local existen personas que son verdaderos cristianos y otros que no lo son. ¿Se acuerdan la parábola de la cizaña? Un enemigo siembra mala hierba en el campo de una persona y el trigo y la mala hierba crecen juntos. Y cuando los siervos quieren arrancar la mala hierba porque ven que han crecido juntos, ¿qué dice el Señor? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atad en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El punto es que a veces es difícil distinguir entre los cristianos genuinos y los que no son genuinos. Por lo menos ahora en esta vida. O sea, algunos que son cizañas parecen trigo y otros que son trigo parecen cizañas a veces. No en la totalidad, no en un son de perfección otra vez, sino en momentos en su vida. Entonces es difícil distinguir. Pero habrá un día cuando Dios va a descubrir quién es quién. Y cada uno recibirá su recompensa eterna. No todos los que dicen que son discípulos lo son. Hay gente que tiene toda la apariencia de ser cristiana, habla el idioma, practica sus ritos, hace su servicio, participa en todo, pero les falta un corazón convertido y una fe genuina. Hay personas que parecen ser verdaderos creyentes porque participan en todo, pero en verdad no son creyentes, sino nada más que simpatizantes. Pero, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? Porque no toda expresión de fe es una fe genuina o permanente. O sea, alguien puede expresar una fe, pero esa fe podría ser una fe falsa. Por ejemplo, en Juan 2, 23 a 25, Juan escribe, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fijaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esa gente supuestamente era creyente, pero ¿en qué creyeron? En las señales, en el espectáculo, pero no en el mismo Cristo que hizo los milagros. Por ende, Jesús, sabiendo lo que estaba en sus corazones, no se fijaba de ellos. Como comenta un libro, dice, la recepción inicial del Evangelio no es un indicador seguro de que la fe perdurará y demostrará ser genuina. No es la recepción de la palabra, sino la duración de la fe lo que señala la autenticidad. La falta de perseverancia revela que la fe es temporal, inadecuada e insincera. La perseverancia que produce frutos confirma la autenticidad de la fe. El punto es que los que se van a salvar son aquellos que tengan una fe genuina que persevera
hasta el final. Dos observaciones. Primero, la fe que salva es una fe genuina. Esto significa que su fe demuestra ciertas características que la identifica como una fe genuina. El tiempo y las cosas de la vida van a revelar si la fe de una persona es genuina o no. Segundo, esa fe genuina tiene que perdurar a lo largo de la vida hasta el final de la historia. Si la fe no perdura hasta el final, significa que realmente no es una fe genuina. Y no es una fe que salva. Un texto que es clave para esto es 1 de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Noten varios detalles importantes y rápido de este texto. Juan se dirige a los hijitos. O sea, Juan está hablando a la iglesia, a los cristianos. Segundo, Juan comenta que había un grupo de la iglesia que salieron de nosotros. Los que salieron, Juan los llama anticristos. O sea, eran herejes, los que creían y hacían cosas totalmente opuestas a las verdades de la iglesia de la Biblia. Juan dice que aunque eran parte de la iglesia, no eran de nosotros. Aunque eran parte por un momento, no eran de nosotros. ¿Cómo sabe Juan que los que salieron realmente nunca eran verdaderos? ¿Cómo sabe? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo podemos saber si un cristiano es genuino? ¿Un verdadero miembro de Cristo? Porque permanece. La permanencia es la prueba de que alguien verdaderamente es un creyente. La fe que persevera es la fe que salva. Sin perseverancia, una persona no se salva. No es porque se salva por obras, sino porque la evidencia de una fe genuina es la perseverancia. Es lo que identifica la verdadera fe en Cristo. Una base de seguridad es una vida transformada que demuestra una fe genuina que persevera hasta el final. El último punto, y voy muy rápido, hermanos, porque ya se fue el tiempo, es el testimonio interno del Espíritu Santo. El testimonio interno del Espíritu Santo. ¿Qué es el testimonio interno del Espíritu Santo? Dice un autor, la obra del Espíritu a través de la cual Él nos da la seguridad subjetiva de que nosotros somos hijos de Dios. O sea, es una convicción que uno tiene internamente, donde el Espíritu nos convence de que somos hijos de Dios, que nuestra fe es real, que realmente pertenecemos a Cristo. Ese testimonio es interno, entonces es algo muy personal y muy subjetivo. Debe basarse en las cosas objetivas que ya hemos visto, pero a fin de cuentas es algo que el Espíritu Santo da dentro del cristiano. El sustento bíblico para esto se ve en Romanos 8, 12 a 17. Pablo dice, voy a pasar hasta el texto, verso 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y herederos con Cristo. O sea, Espíritu que dentro de nosotros nos da la certeza. Es una certeza subjetiva, sí, pero es una certeza, un sentir muy profundo de que nosotros somos hijos de Dios, que pertenecemos a Cristo.
Otro texto, 1 de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que de su espíritu. 1 de Juan 3:20. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado. Entonces, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos da ese sentir de que sí somos hijos de Dios, que sí somos hijos de Dios. Bueno, como dije, pasé la hora, entonces quiero terminar con una cita de un autor que escribió hace muchos años. Él dijo, hemos de reivindicar una verdad muy importante y valiosa. Esto es la naturaleza indestructible de la gracia verdadera. La gracia genuina en el alma nunca puede llegar a desaparecer del todo. La fe genuina no puede flaquear completa y definitivamente. Solo hablamos de su debilitamiento. Perdón, hermanos. Una flor puede marchitarse y aún así mantenerse viva. Una planta puede estar débil y seguir viva a pesar de ello. En el enfriamiento espiritual más acusado, en el estado de gracia más débil imaginable, siempre queda algo de vida. En medio de todas sus desviaciones, de sus idas y venidas, de sus extravios y restauraciones, el creyente en Jesús es guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. No puede caer del todo, no puede caerse por completo. Lo guarda la inmutabilidad de Dios, lo guarda el pacto de gracia, lo guarda la obra consumada de Jesús, lo guarda el Espíritu que mora en él, lo guarda para la gloria eterna. Afirmamos, pues, que la gracia eterna es indestructible, jamás puede desaparecer, pero puede debilitarse. Es Dios que nos salva. Y nuestra salvación depende, en primer lugar, de su obra eterna, de la obra redentor de Cristo, de las promesas de Dios, de nuestro testimonio y del testimonio interno del Espíritu Santo. Existe una certeza para nuestra salvación. Se basa en esos 5 pilares. Bueno, gracias, hermanos, por su paciencia. César, paso la batuta. Muy bien. Gracias, Jim. Excelente y muy clara tu exposición. Voy a ser muy práctico. En este tiempo va a ser seguramente una bendición. Entonces, todo va a ser por el chat interno. Ya algunos han mandado sus preguntas. No va a ser por audio. Y bueno, tenemos Jim, ya algunas preguntas y quiero la primera pregunta, Jim, para que te están haciendo es, he escuchado a pastores decir que muchas veces Dios determina llevarse a su presencia a un hijo suyo porque está viviendo en pecado y para que no siga pecando se lo lleva a su presencia para que no pierda la salvación. ¿Qué piensa usted, hermano Jim, de esta enseñanza? Bueno, como acabo de decir, no creo que se pueda perder la salvación. Un hijo verdadero, un hijo que realmente tiene una fe genuina, yo diría, en base a todo lo que he dicho, que no puede perder la salvación. Pero es cierto, hay textos bíblicos, 1 Corintios 11, por ejemplo, cuando Dios sí quita la vida de una persona por el pecado. Se ve, él dice en la celebración de la cena del Señor, que estaban celebrando en una forma que era una desgracia. Entonces dice, por eso algunos duermen. Y en el contexto es obvio que lo que quiere decir que murieron. Ahora, si fue para protegerles, para que no caigan más, o si fue un castigo, no se sabe, ¿no? Solo Dios sabe eso. Pero sí, en determinados momentos Dios puede quitar la vida de una persona como juicio o como protección. Ok, gracias, Jim. Segunda pregunta. ¿Cómo se puede medir la perseverancia de la cual habla la Biblia para obtener la salvación?
Si una persona peca mucho, peca poco, peca demasiado y aún así en medio de sus pecados persevera, ¿va a obedecer, va a obtener la salvación? Qué buena la pregunta. Mira, dos cosas que quiero decir. La primera cosa es Dios que determina esas cosas, no nosotros. Un gran problema es que nosotros queremos juzgar, queremos decir si es o no es, y no tenemos la capacidad. Es Dios que tiene que tomar esa decisión. En segundo lugar, un problema que tenemos nosotros es que nuestra tendencia es que queremos ver la vida como un video, o mejor dicho, una foto. Entonces, vemos un determinado momento en la vida de una persona y sacamos conclusiones en base a ese momento. Pero la vida es una película que tiene un montón de escenas y podemos ver 5 escenas malas en la película. Pero viendo toda la película, al final, las cosas cambian. Las cosas son diferentes. Entonces, no debemos sacar conclusiones, no debemos juzgar en base a una foto. Debemos esperar hasta que Dios termine la película y allí podemos saber si una persona es o no es. Y yo no tengo la capacidad de juzgar y tampoco debemos hacerlo. Lo que podemos decir, cuando una persona vive como una carta, debes examinarte, debes arrepentirte, porque la Biblia dice que si una persona no persevera en fe, no es una fe real y esa persona no se salva. Yo puedo decir eso, pero no puedo juzgar a la persona. Ok, a ver, otra pregunta, Jim, dice, en resumen, la salvación no se pierde, pero hay que vivirla como si se perdiera. Es la pregunta. Sí. Bueno, yo diría sí y no. Sí, en el sentido de que debemos siempre vigilar nuestras vidas, pero no en el sentido que yo vivo en temor. Uno de los regalos más preciosos de Dios es la certeza, es la seguridad. ¿Qué tal diferente es cuando un niño, por ejemplo, vive en un ambiente seguro? O cuando un hijo vive en un ambiente no seguro, inseguro. La vida es totalmente diferente. Nosotros, si vivimos en un ambiente de seguridad, nos da más gozo, nos da más paz, nos da más fortaleza. Entonces, en el sentido de que sí debemos empujarnos hacia una obediencia más fuerte, sí, pero en el sentido de que vivimos ansiosos, eso no está bien. Ok. Jim, ¿podrías explicar la diferencia de cómo ven la predestinación los musulmanes versus los cristianos? No, realmente no sé mucho de su postura sobre la predestinación. No podría comentar. Ok. ¿El apóstata, es otra pregunta, ¿el apóstata alguna vez tuvo una fe genuina? Yo diría que no. Obviamente hay otras posturas, ¿no? Algunos dirían que sí tuvo una fe genuina y la perdió. Yo diría, por todo lo que he dicho, que no, porque la fe, tal como la salvación, es un regalo de Dios. Es una de las bendiciones que Dios nos da. Entonces, si es una fe verdadera, el que empieza es el que termina también. O sea, Dios que empieza la obra en mí es el que la lleva a su meta. Entonces, yo diría que no es posible que una persona que es apóstata sea una persona que tenga una fe verdadera. Ok, en algún momento, sí. Okay, una pregunta por ahí similar. ¿Cómo se relaciona el texto que habla que por sus frutos los conoceréis con la salvación o la no salvación? Muy bien, excelente. Si una persona no demuestra a lo largo de su vida, otra vez, no estamos viendo una foto, estamos viendo la película de toda la vida. Si una persona no demuestra frutos en toda su vida, ¿con qué cara puede decir que es un cristiano? No puede. ¿Ok? Pero una persona que demuestra una cantidad de
fruto. O sea, yo no puedo decir cuánto. Los frutos vienen como consecuencia de la obra de Dios en la persona. Entonces, es verdad, si no hay frutos a lo largo de la vida, la persona no tiene por qué creer que es cristiano. Pero tenemos que tener cuidado al medir el balde de fruta en un determinado momento y sacar una conclusión definitiva en base a ese momento. No podemos hacerlo, no debemos hacerlo, porque todos sabemos que hay altibajos. Nosotros subimos y bajamos. Nosotros avanzamos y retrocedemos. Entonces, yo diría que eso, sí. Otra pregunta. Dice, el cristiano que por muchos años ha estado presente en una iglesia, pero por comodidad o por ocio espiritual, siempre se mantuvo en una inmadurez, ¿se le puede decir que perseveró hasta el final? Es una pregunta muy buena, muy, muy buena. No sé qué decir. Porque otra vez, si nunca avanza, es como tener un niño que tiene 2 años, ¿ya? Y nunca crece. O sea, sigue siendo de este tamaño como estaba cuando tenía 2 años a los 50 años. Tú dirías, tiene una enfermedad muy seria. Un cristiano que no crece después de todos los años, uno tiene que cuestionar si es un creyente. Yo no puedo decidir y decir no, porque yo no soy Dios. Yo puedo tener mis dudas. Yo puedo animar a la persona y decir, hermano, algo está mal, ¿no? Y en amor tratar de empujarlo. Pero otra vez, la decisión final es una decisión de Dios y no la mía. Yo simplemente diría, probablemente no debes tener mucha confianza en tu salvación si nunca has crecido. Uh-huh. Otra pregunta, dice, el cristiano que flaquea o es débil, ¿cómo guiarlo para que persevere? Bueno, no hay una sola respuesta porque una persona flaquea o es débil por varios motivos, ¿no? En algunos casos es porque no tiene un buen fundamento, un buen discipulado. En otros casos es porque está luchando con el mismo pecado, no un pecado en particular. Otro es porque no está bajo una enseñanza sólida. O sea, hay muchas posibilidades. Yo diría que uno tiene que conocerlo muy bien, pasar tiempo con esa persona, amarlo y buscar entender cuáles son los obstáculos que impiden ese crecimiento y tratar de trabajar con esas áreas. O sea, decir algo definitivo cuando es mucho más complejo que eso sería muy difícil, ¿no? Pero yo diría, hay que conocerlo, hay que pasar tiempo con esa persona y hay que animarlo, etcétera, etcétera, en todo sentido, ¿no? Leyendo con esa persona, enseñándolo, guiándolo, todo lo que se puede hacer. Ok, acá hay una pregunta que es tal vez muy conocida en el ámbito cristiano. Cuando un infante fallece, ¿cómo ha demostrado su perseverancia en la fe? ¿Se salvará? Ya. Gracias por esa pregunta, hermana. Bueno, voy a dar la respuesta que siempre doy. Cuando se trata de los infantes y su muerte, nosotros tenemos que acudir a la misericordia y la sabiduría de Dios, la justicia de Dios. Yo no sé exactamente lo que va a pasar. O sea, obviamente un niño que flaquea, que se muere, no es que sea flaqueado, no es que sea apostatado, ¿no? Entonces, los criterios son los criterios que Dios tiene para esa persona, y yo no sé. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la sabiduría de Dios, yo creo en el plan de Dios. Entonces yo diría siempre, hay que acudir a la justicia de Dios y el amor y la misericordia de Dios. Nada más, no puedo decir más. Ok. Si un creyente genuino se suicida, ¿alcanza su salvación? Yo diría que sí.
porque la Biblia no dice que es el único pecado que hace que uno pierda su salvación. El texto que se usa muchas veces es 1 Corintios 3, pero es una interpretación totalmente equivocada, no está entendiendo el contexto del texto, no está hablando en ese caso de una persona, sino de la iglesia. Está hablando de los líderes que destruyen la iglesia, no una persona que se destruye a uno mismo. Entonces, realmente no hay un texto que dice. Yo diría que sería algo muy triste, ¿no? Pero no diría yo, personalmente, en mi opinión, que no es razón por la cual se pierde la salvación. Ok. En Mateo 24, verso 22, dice el mismo Jesucristo que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Lo que quiere decir que sí existe la posibilidad de perderla. Es la pregunta, ¿no? Estoy leyendo el texto otra vez. Ajá. Lo vuelvo a leer en voz alta. Dice el mismo Jesucristo que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, yo creo que la salvación ahí no es la salvación en el sentido de la salvación del pecado, sino la salvación de todo lo que está pasando en esos días. Está diciendo, si no fuera por la misericordia de Dios hacia los escogidos, ese tiempo de dolor, de sufrimiento, de persecución, mataría a todos. Pero él está diciendo, Dios está acortando esos días para que gente pueda salvarse de toda ese tiempo de, ¿cómo se llama eso? 7 años de ¿Tribulación? Tribulación, sí. ¿No? Tiene esa idea, no de nadie iba a salvarse en el sentido de la salvación de los pecados, etc. Ok. Hay una pregunta que dice, ¿se puede evitar de alguna manera que lleguen pensamientos que conlleven al pecado? ¿Cómo? Pensamientos no. Martín Lutero decía que tal como tú puedes dejar que un pájaro puede volar por tu cabeza y no hay nada que tú puedes hacer. Pero lo que tú puedes hacer es impedir que él haga nido en tu cabello. ¿No? Entonces, los pensamientos pueden volar por tu cabeza. Lo que tienes que hacer es no dejar que se queden ahí. Cuando un pensamiento que no es verdad, un pensamiento que es pecaminoso entra, tienes que decir no acepto ese pensamiento y tienes que luchar contra ese pensamiento para no dejar que haga nido en tu mente. Gracias. Una última pregunta, dice, ¿cuáles son los frutos que evidencian que soy un verdadero creyente? Bueno, creo que hay un montón, ¿no? Un problema, quiero decir algo rápido. Un problema que tenemos es que tendemos a creer que esos frutos son, por ejemplo, la asistencia a la iglesia, el evangelismo, el diezmo y esas cosas. No digo que esas cosas no son importantes, pero creo que la Biblia, cuando habla de frutos que demuestran una fe verdadera, está hablando de, por ejemplo, los frutos del espíritu, los frutos del carácter, ¿no? El amor, la esperanza, todo lo que Pablo habla en en Gálatas 5:22 en adelante. Esos frutos del Espíritu son los frutos que se debe evidenciar. Obviamente, la obediencia en todo sentido es algo que un verdadero cristiano debe mostrar. Y yo diría una obediencia gozosa, no simplemente una obediencia, ¿no? Ok, bueno, Jim, gracias. Esas son todas las preguntas que han enviado nuestros hermanos. De repente, unas palabras, perdón, no, están enviando agradecimientos de parte de todos a ti, Jim. En un minuto, las últimas palabras que quieras dirigir a nuestros hermanos
que están escuchándonos esta noche, te están escuchando. Sí, bueno, para resumir todo, yo diría esto. La fe que salva es una fe que persevera. Y solo los que perseveran van a ser salvos. Pero a la vez, nosotros los cristianos tenemos la promesa de Dios que cuando nosotros no podemos, es el mismo Dios que nos lleva hacia la meta. Es Él que nos preserva porque Él es fiel. Entonces, descansen en la fidelidad de Dios. Descansen en las promesas de Dios, ¿no? Descansen en la obra redentora de Cristo. Porque si tú basas tu vida en esas cosas, no solamente vas a tener más seguridad, sino vas a experimentar más paz y más gozo. Y Dios va a producir más frutos en la vida. Que Dios les bendiga. Gracias por la paciencia de escucharme por tanto tiempo.